Martínez Romero, actualmente soy estudiante de maestría de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Mi cargo actual es docente de aula en la ciudad de Bogotá. El presente trabajo es una reflexión final sobre el curso de énfasis 3, Evaluación del Aprendizaje, que me deja una reflexión importante sobre empezar a cambiar mis prácticas evaluativas desde el preciso momento en el que estoy para que se conviertan en unas prácticas más innovadoras y participativas. Para esto vamos a tener en cuenta entonces la siguiente reflexión, y es que la evaluación debe ser planeada, fomentando el cambio en las didácticas de la enseñanza basadas en aprendizajes significativos, lo que quiere decir que debemos dejar los paradigmas de la evaluación tradicional que nos ha permeado por tantos años y empezar a hacer una evaluación un poco más significativa, en la cual si cambiamos la manera de enseñar, dejando atrás las prácticas tradicionalistas, la manera de evaluar también va a cambiar. Hemos encontrado algunas dificultades en torno al proceso evaluativo. Por ejemplo, que las prácticas tradicionales se han convertido en un eje central donde se permea más la teoría y la memorización. También que se enseña de forma tradicionalista y de igual manera se evalúa de forma tradicional. También es importante resaltar como dificultad la escasez de espacios de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, lo anterior por el cumplimiento de un currículo o el afán de cumplir con algunas teorías, no estamos posibilitando esos espacios. El deber ser de la evaluación es una evaluación formativa, una evaluación que no es un resultado de un proceso, que no se hace al final de una unidad didáctica o al final de un periodo, sino que es permanente. La evaluación debe ser continua, integradora, lo que quiere decir que tenemos que integrar también el entorno y la comunidad. Debe ser reflexiva, donde se aprenda de los errores. Debemos dejar de lado el concepto de calificar, porque calificar no es evaluar, porque estamos perdiendo un todo, la parte holística de la evaluación. La comunicación debe ser asertiva y no lineal, es decir, que el estudiante también es parte del proceso activo de la evaluación. Y es decir, que todo esto confluye para que el estudiante sea protagonista del proceso y el docente sea mediador de ese protagonismo del estudiante. Vamos a hacer entonces el estudio de caso. Nuestro primer caso es el caso de Lucía, que es una docente muy rigurosa, que cada viernes terminando la semana lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira los resultados y obtiene una calificación para cada estudiante. Vamos a responder 3 preguntas generadoras con respecto a este caso. Primero, para esto nos vamos a parar en una mirada de unos autores que nos ayudan a reflexionar sobre la evaluación basada en procesos y desarrollo de competencias. Lo que quiere decir, según Clares y Samanes, 2009, lo siguiente: no es tanto una evaluación sumativa, sino más bien una forma de incentivar la reflexión personal en un contexto no amenazador ni conflictivo. Para ello es preciso propiciar un ambiente de confianza mediante la explicación de las reglas de juego. Lo que nos deja este autor especialmente es que la evaluación no debe ser un proceso de estrés ni un proceso de negación del estudiante, sino que al contrario sea un proceso donde el estudiante disfrute y aprenda de su propio proceso. Hemos entonces empezado con esta base para responder las siguientes preguntas. ¿Qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Lucía recoge evidencias meramente cognitivas, no da cabida a una evaluación permanente. También se evidencia que las evidencias que ella recoge es de aprendizaje meramente memorístico y descontextualizado, en la cual también las didácticas están basadas en resultados sumativos y poco cualitativos, es decir, que estamos perdiendo todo el proceso de los estudiantes, que es tan importante en el proceso evaluativo. La siguiente pregunta es: ¿las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Definitivamente no, debido a que no trasciende al estudiante a que él pueda autorreflexionar de su propio aprendizaje, que es tan importante, que él sienta la importancia de mejorar en lo que él considera que no está tan bien y obviamente potenciar lo que va muy bien. No permite que el estudiante encuentre por sí mismo las falencias y los aciertos, porque simplemente la evaluación o la calificación la da la docente, y no porque falta validar los procesos y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, que es tan importante en una evaluación formativa. Sugerencias para Lucía. Si bien los contenidos son importantes, la validación del ser y sus procesos para adquirir habilidades y competencias son fundamentales. La evaluación no es solo una calificación, debe ser integral y un proceso donde se evalúa a cada momento. Hay que recordarle a la profe Lucía lo importante que son los 3 saberes, que es saber ser, que es toda la parte emocional y tan importante del ser humano y del estudiante. El saber, lo que quiere decir que es la parte cognitiva, intelectual del estudiante, pero importantísimo el saber hacer, que con ese conocimiento que adquiere el estudiante puede hacer para su vida cotidiana
competencias para la vida. Vamos a continuar entonces en este sentido con el caso número 2. El caso número 2 es el docente Mario usa múltiples y frecuentes actividades para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro. A partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos, usa rúbricas, lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes. Y además considera que los planes de aula ya están hechos, entonces todo el año es importante que los estudiantes se pongan al día. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, vamos a dar respuesta a algunas preguntas con respecto a la práctica evaluativa del docente que menciona. ¿Qué fortalezas demuestra Mario en su práctica evaluativa? Definitivamente muchas, porque está muy cercano a la evaluación formativa. Maneja el lenguaje como interacción permanente, hace retroalimentación constante a sus estudiantes, sus didácticas son innovadoras y pertinentes, tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños, trabaja por proyectos, hay trabajo colaborativo donde de acuerdo a lo aprendido los estudiantes aplican ese conocimiento y hay un aprendizaje vivencial. También vamos a reflexionar qué fuentes usa en la práctica docente para evidenciar el aprendizaje. Entonces, la retroalimentación es muy importante, las conversaciones informales, la observación directa. El docente es un facilitador, no es el protagonista en el proceso. Participación dinámica de los estudiantes, usa un portafolio que es muy importante para tener las anotaciones precisas y de acuerdo a eso poder tomar decisiones. Usa las rúbricas para que los estudiantes tengan claridad cómo van en su proceso y potencia aprendizajes por proyectos. Todo lo anterior con el fin de buscar cuáles son los refuerzos que él debe potenciar en sus estudiantes. ¿Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo? No, los resultados de las evaluaciones son una excusa perfecta para evaluar la pertinencia de nuestras prácticas pedagógicas, para analizar si vamos bien o no en el proceso y para retomar todo aquello que sea necesario. La observación de los procesos de evaluación son muy importantes tanto para el maestro como para el estudiante. Por eso es tan importante los procesos de coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación, que es la excusa perfecta para que todos podamos reflexionar, hacer un pare y retomar las estrategias pedagógicas y vivenciales necesarias. ¿Qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Entonces podemos tomar nuevas estrategias en relación al saber ser, saber hacer y saber saber. Cambiar metodologías y didácticas que no estén funcionando. También podemos cambiar instrumentos de evaluación que no son tan pertinentes o que se pueden retomar pero haciéndoles algunas validaciones o algunos arreglos. También que esta evaluación debe ser flexible, donde los estudiantes también tienen su opinión en este proceso evaluativo y que la didáctica de la evaluación no sea un momento, sino un proceso constante donde el niño verdaderamente aprende. Es muy importante entonces concluir que evaluar es un proceso pedagógico, el cual es un arte, en donde se debe planear, diseñar, observar y retomar cada vez que sea necesario, porque evaluar es el proceso, el proceso formativo de la práctica pedagógica más importante y uno de los más importantes para que realmente podamos hacer prácticas pedagógicas vivenciales, creativas e innovadoras. Muchísimas gracias. Acá aparecen las referencias en las cuales hemos tomado nuestro trabajo.